Bueno, buenas noches a todos. Una alegría comenzar este año con las reuniones después de varios meses. La verdad que extrañamos este encuentro con todos los hermanos para poder transmitir la palabra de Dios. Y tenemos la alegría de contar con un nuevo participante, ¿no? Siempre es lindo poder contar con nuevos participantes y en este caso con un joven Gerardo Daniel Vega, que es un joven cristiano que se reúne en la comunidad cristiana del pastor, el pastor Daniel, ¿cómo es que se llama? Osvaldo Carniva. De Osvaldo Garniva, que tiene la sede en Parque Chacabuco, cerca del Parque Chacabuco, ahí en Eva Perón. Y realmente es un hombre apasionado por Cristo, que es lo importante en la vida cristiana, ¿no? Y por eso me encantan hermanos como Fernando, que también hoy nos acompaña, y Juan Carlos, que no está, que realmente son apasionados por Cristo, viven una vida cristiana genuina, no de fin de semana, ¿no? Son cristianos de 7 por 24. Realmente es lindo eso, realmente es lindo. Y bueno, eh, hoy tengo el gusto, el honor y la responsabilidad de compartir la palabra, que para mí es un gozo muy grande y al mismo tiempo una gran responsabilidad, ¿no? Y bueno, lo voy a hacer con gusto y voy a tratar de volcar en esta palabra experiencias personales, también que es lo más importante, yo pienso, la experiencia que uno ha vivido con el Señor. Y los voy a invitar a Fernando y a Gerardo que compartan ellos también sus experiencias personales que han vivido con el Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a fin de ser breves, como le gusta a Juan Carlos, que hoy no está con nosotros, a comenzar con la reunión, ¿no? El tema de hoy que nos reúne, que yo he preparado, se llama el conocimiento de Dios, ¿no? Inclusive también les puedo entregar la palabra que he preparado para que la tengan, la puedan leer sin ningún inconveniente. Bueno, llegamos a Dios por el camino de la fe, ¿no? La fe realmente es algo maravilloso, ¿no? La puse con mayúscula porque la fe es un vínculo, yo diría, fuertísimo. Uno no se da cuenta hasta que transcurre el tiempo y los años qué fuerte es ese vínculo. ¿Por qué? Porque nos comunica con el omnipotente. Entonces la fe es un vínculo muy fuerte, muy grande. La fe es la esperanza de lo que no se ve, ¿no? Justamente como lo dice muy bien en Hebreos, ¿no? La fe es la esperanza de lo que no se ve. Qué tremendo, ¿no? Creer en aquello que no vemos, pero sin embargo, ahí radica toda nuestra fe, ¿no? Bueno, justamente en Hebreos 11.1 dice claramente, y ahora lo voy a leer, Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no haber muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y acá viene lo más importante, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que lo buscan. Amén. Bueno, yo diría, y esto es fundamental también,
tenemos que tener la fe de los niños, porque en definitiva, como dice el Padre Nuestro, Dios, ¿qué decimos en el Padre Nuestro? Padre Nuestro, es nuestro Padre. Entonces, si tenemos un Padre tan maravilloso y tan glorioso, como niños, tenemos que acercarnos a ese Padre, ¿no? A ese Padre maravilloso, ¿no? Entonces, como decíamos, el camino de la fe es la esperanza de lo que no se ve, que se va transformando en convicción en la medida que experimentamos su amor, su bondad, su misericordia y su poder. ¿Eh? El camino de nuestra vida con Cristo no es sencillo. Creo que todos en ese aspecto lo tenemos bastante claro, ¿no? Que no es sencillo el camino de nuestra vida con Cristo. Creo que en ese aspecto nadie tiene dudas, ¿no? Que si las superamos nos hacen crecer en la fe y en la esperanza. Dios nunca nos dejará postrados y su intención es sacarnos victoria. ¿Eh? Además, una cosa esencial es que nadie, ni nosotros mismos, puede cambiar la voluntad de Dios. ¿Eh? Y los que creen en Él y confían en Él nunca serán defraudados. ¿Eh? Defraudado, avergonzado. Nunca serán avergonzados. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Dios, Él es omnipotente. Dios, nosotros nos movemos en el tiempo, en el espacio, pero Dios se mueve, yo diría, por fuera del tiempo. O sea, Él transita las épocas. Dios está en esta época, está en lo que pasó y en lo que va a ocurrir. No sabemos cómo, pero es el misterio divino. Dios es omnipotente, aparte cabalga en todos los cielos y todas las tierras que existen y que podemos imaginar. Por algo le preguntó a Abraham, ¿no? ¿Puedes tú contar las estrellas? ¿No? Le preguntó a Abraham. Si Abraham Claro. podía contar las estrellas, ¿quién puede contar las estrellas? Dios las tiene todas catalogadas una por una y sabe muy bien dónde está cada una. Y además acá hay una cosa muy importante. Nos escogió en Él antes de crear este mundo. O sea, antes de que todo existiera o que siquiera existiera el mundo, ya estábamos escogidos en Él. Y nos acompaña cada día en nuestra corta vida en relación a Él, que es eterno. No tiene principio ni fin, pues habita en la eternidad. Y va a cumplir su propósito en nuestra vida para nuestro bien, en esta vida como en el más allá. Ahora, ¿qué significa esto? Que nos escogió en Él antes de crear este mundo. Porque en su gloria, Él en su gloria, Él elige quién quiere que lo acompañe. Y bueno, Él es tan poderoso que él y tan maravilloso que Él puede realmente escogernos, guardarnos, acompañarnos. El único requisito es tener fe. Si tenemos fe, y como niños, no tenemos que tratar de entenderlo porque es imposible, absolutamente imposible entender a Dios. Entonces, Él nos escogió y va a cumplir su propósito en nuestra vida para nuestro bien, en esta vida como en más allá. Entonces, eso es parte del conocimiento de Dios. Tenemos que tener claro eso. Mi madre me decía, un cuadro se ve mejor de lejos que de cerca. Así nuestra vida debemos verla como un cuadro, en forma amplia. Nos vamos a dar cuenta cómo cambia cuando Dios interviene en ella. ¿No? Daniel, vos en ese sentido creo que tenés experiencia, ¿no? Y usted, Fernando, también, ¿no? ¿Cómo cambia la vida cuando uno se acerca a Dios o cuando Sí, está lejos? ¿No? totalmente. Sí, Bueno, correcto, Alejandro, sí, sí. bueno, muy bien. Pues entonces, cuando uno realmente se acerca a Dios, ve los cambios, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy justamente hoy 18 de mayo, cumplo 41 años de casado. 41 años. Ahora, gracias. Pero lo importante es que realmente reconozco que esos 41 años de casado los pude llevar adelante porque estoy en el camino de Dios.
porque vi la mano de Dios que me acompaña. En ese sentido, yo digo que uno ve la mano, el poder de Dios, como me ha sostenido, como nada me ha faltado, como Dios ha armonizado mi relación con mi mujer. Porque si no hubiera estado en el camino de Dios, por ahí hubiera sido un hombre más brusco, más despreocupado del hogar. Por ahí hasta me hubiera separado, como la inmensa, lamentablemente, mayoría de la gente vive separada, pero Dios es como que me ha conducido por un camino de orden, de armonía, de paz, y todo eso se lo debo a Él. ¿Eh? O sea que, bueno, cuando uno ve su vida así, un panorama, ahí se da cuenta que estos Juan 41 Fiel. años fueron posibles por la gracia y la misericordia de Dios. Estos 41 años fueron posibles por su misericordia, ¿no? Entonces, inclusive como Dios, yo veo que a lo largo de mi vida ha podido ofrecerme los mejores trabajos, las mejores actividades, me ha sacado de uno, me ha puesto en otro, cómo me ha acompañado en esto. No es, uno no puede decir, bueno, porque hoy me duele un juanete, no voy a creer en Dios. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, por un detalle, a veces la gente hace por un pequeño detalle, perdió mi equipo, no creo en Dios, entonces cualquier pavada. No es así. Dios tenemos que respetarlo y verlo en una dimensión global de nuestra vida. En la dimensión global de nuestra vida vamos, es como que Dios se va clarificando. A veces se presenta para una circunstancia puntual y nos habla, a veces. Pero en general lo vamos a ir viendo a lo largo de las distintas circunstancias de la vida. Bueno, después si hay tiempo le voy a comentar algunas cosas más. Se comunica a través de sueños, ¿eh? De sueños. Eso es muy común en la Biblia. Son una forma de comunicación divina que Dios utiliza para revelar su voluntad y a las personas. Aquí hay unos ejemplos de sueños bíblicos en momentos trascendentales de la historia de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, José, el hijo de Jacob, sus sueños nocturnos revelaron su futuro ascenso al poder y su papel en salvar la familia del hambre, ¿no? El faraón de Egipto, ¿se acuerdan del famoso sueño de las vacas gordas y las flacas? Gordas y la flaca. Primero vino la gorda, después vino la flaca y se comieron todo lo que había hecho la gorda, ¿no? En el sueño fue así. Las flacas se comieron, destrozaron todo, ¿no? Y reveló la llegada de 7 años de abundancia y 7 de escasez. Pedro, la visión en la azotea lo llevó a aceptar a los gentiles, porque Pedro solamente aceptaba a los no Judío. judíos, solamente a los judíos, ¿no? O sea, la religión judía. A los no judíos no los aceptaba y sin embargo la revelación de Pedro le permitió aceptarnos a nosotros que no éramos judíos, ¿no? Daniel, y bueno, eso fue el mensaje principal de Pablo también, ¿no? Que en realidad los no judíos también iban a ser salvos. Daniel, su don de interpretar sueños le permitió salvar vidas y revelar la soberanía de Dios sobre los reinos terrenales. Bueno, estos son ejemplos, algunos. Hay más ejemplos y son herramientas poderosas para la guía espiritual y cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero también se comunica a través de visiones. A veces yo he tenido algunas visiones en los sueños, ¿no? Algunas visiones personales muy interesantes, que ahora sería un poco largo de detallar, pero que me han anticipado, las visiones a mí me han anticipado sucesos que iban a ocurrir en mi vida y que iban a modificar algunos aspectos de mi vida. Sobre todo he tenido visiones en caso de fallecimiento de personas. ¿No? El Señor siempre me ha, como que me ha adelantado, Preparado.
Esa es la palabra, mira qué bien. Encontraste el término justo. Me ha preparado y yo ya es como que estaba percibido que alguien iba a fallecer. Incluso le decía a mi señora, mira, va a fallecer fulano. Y ocurría, ¿eh? Así que en ese aspecto he tenido visiones. Abraham, Dios le mostró una visión reafirmando su pacto, asegurando que sería padre de muchas naciones. En Génesis 15:1, ¿no? Génesis 15:1. Usted lo tiene, Fernando, Y Génesis 15:1. después de estos acontecimientos, la palabra del Señor llegó a Abraham en una visión, y en estos términos, no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. Amén. Amén. ¿Eh? Amén. Muy bien. Y sería padre de muchas naciones. ¿Eh? Muy bien. Entonces, José, el hijo de Jacob, recibió sueños famosos, José en la Biblia, ¿vieron? El que estábamos comentando antes. Recibió sueños proféticos que indicaban su futuro liderazgo y la sumisión de sus hermanos ante él. Génesis 37 del 5 al 11. Usted también lo tiene. Está mudo, Fernando. Una vez José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Oigan el sueño que tuve, les dijo. Nosotros estamos en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se alzó y se mantuvo erguida, mientras que la de ustedes formaban un círculo alrededor de la mía y se inclinaban ante ella. Sus hermanos le preguntaron, ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros y tenernos bajo tu dominio? Y lo odiaron más todavía por lo que contaba acerca de su sueño. Después tuvo otro sueño y también lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño, les dijo, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Pero cuando se lo contó a su padre, éste lo reprendió diciendo, ¿qué significa ese sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre estas cosas. Amén. Amén, Amén. amén, amén. O sea que ya les anticipó que él iba a reinar sobre su propia familia. Y incluso lo quisieron matar y lo pusieron como esclavo y al final Dios utilizó todo eso para su gloria y lo hizo el segundo del faraón de Egipto. Después del faraón venía él y toda su familia terminó postrándose a los pies de, como decía la profecía de José, ¿no? Y José tuvo un corazón misericordioso, porque podía haber mandado matar a toda su familia y degollarlo delante de él por lo que hicieron, porque lo quisieron matar a sus hermanos. Y le engañaron al padre, ¿se acuerdan la historia? Cuando dice que le pusieron no creo que era una piel de cordero manchada de sangre, le hicieron creer que era la ropa del hijo o algo así, no sé, que estaba muerto, pero ellos lo habían vendido como esclavo y fue todavía como un regalo, lo vendieron como esclavo, pero lo querían matar primero. Pero uno intercedió y lo vendieron como esclavo. Pero Dios Tal usó cual. todo eso para su gloria. Y José tuvo una perseverancia increíble, ¿no? Realmente, Una constancia sí. única. A veces eso es lo más difícil en el camino, digo, cuando uno pasa pruebas o dificultades, tener la paciencia que tuvo José para ver la gloria de Dios, pero al final se impuso esa gloria en la vida de José, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Y Isaías tuvo una visión del trono de Dios, ¿no? De Isaías. ¿Usted lo tenía también, estimado Fernando? No lo escucho, está silenciado. Tengo Hechos 10, Alejandro.
Hechos 10. Ah, perfecto. Entonces, Isaías 6. Isaías fue un profeta del Señor muy grande, uno de los más grandes profetas, ¿no? Isaías 6 describe la visión celestial del profeta, ¿no? Realmente un texto muy impresionante, si se quiere, ¿no? Dice así: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, he visto, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que tocó, tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en su casa, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado queda aún el tronco, así será el tronco la simiente santa. Por esto el Señor nos quiere decir que Él quiere un pueblo santo, santo, verdaderamente santo, y que realmente no quiere medias tintas. Él quiere un pueblo santo. Por eso no importaba destruir a todo el pueblo, que quedaran, sean realmente santos, porque el pueblo se había corrompido mucho, como en la época de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que fue totalmente destruido. El pueblo, Dios quiere un pueblo santo. Pero además la visión de Isaías, cómo el Señor lo purifica, ¿no? Porque reconoce Isaías su inmundicia, ¿no? Y esto es un tema muy importante, porque dice la palabra que Dios no escogió a sabios y entendidos, Señor escogió lo vil, la escoria de este mundo, ¿para qué? Para humillar a sabios y entendidos. Y nosotros que estamos acá no somos la maravilla de este mundo, somos un desastre. Estamos todos ciegos y todos perdidos, pero realmente Él escogió a estos inútiles, como yo, por ejemplo, para realmente humillar a sabios y entendidos, que son muy inteligentes, pero que no reconocen como niños a su Padre que es Dios, ¿no? Eso es lo importante. Yo incluso he leído cosas que me produjeron una extraña sorpresa, porque un hombre, yo creo que uno de los hombres más brillantes de este mundo, para el mundo, no para Dios, es Einstein, por ejemplo. Y sin embargo, Einstein
no tiene una visión tan clara de Dios como padre que se ocupa de sus hijos. Se pierde en una serie de elaboraciones y construcciones científicas y termina hablando de, en vez de Dios, de una tercera persona, como confundido por su propia genialidad, tal vez, ¿no? Por eso dice que eligió lo desechable de este mundo para humillar a sabios y entendidos. A Dios no hay que tratar de razonarlo con la mente, sino creerlo con el corazón y confiar plenamente en Él, nada más. Y tratar por eso la fe, que es algo que se quiere tan, parece débil, en realidad es muy fuerte, porque está en Dios puesta la fe, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, Isaías tuvo una visión y todo su llamado profético se basó en esa visión, ¿no? De transmitir la gracia divina. Ezequiel vio los cielos abiertos, ¿no? Y criaturas celestiales recibiendo revelaciones sobre el juicio y la restauración de Israel, ¿no? Ezequiel, que ahora sí lo voy a compartir yo, ese lo tengo aquí, eh, este, también habla la visión de la gloria divina. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos. Fíjense que era toda gente que estaba en medio de problemas y dificultades. Junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos. Esta era la tierra de Nabucodonosor, que los había puesto a todos cautivos. Junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová y miré. Y aquí venía al norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies eran derechos y la planta de su pie como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy unido. Debajo de sus alas por los 4 lados, con las alas se juntaban uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba de ellos hacia adelante. Y el aspecto de su cara era cara de hombre y cara de león al lado derecho, de los 4 y cara de buey a la izquierda, en los 4 así mismo habían los 4 cara de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima. Cada uno caminaba de ellos hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando avanzaban, andaban y cuando andaban no se volvía. Pero cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como que carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, del fuego salían relámpagos y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Muy bien. Es mucho más largo, después los invito a leerlo, pero realmente completo. Realmente habla de la gloria de Dios, de la maravilla de su gloria, y también son similares las visiones, ¿no? Cuando uno puede tener una visión de Dios, eh, esa visión transforma la vida del que la recibe, así como pasó con Isaías. Por eso yo digo, nosotros como seres humanos podemos tratar de convencer a alguien, podemos tratar de decirle que abra su corazón a Dios. Pero el que convierte al hombre al alma del hombre sencillo que se inclina a Dios, es Dios mismo. Por eso lo esencial para vivir la vida de fe es estar conectado con Dios, ¿no, Gerardo? Lo importante es tu conexión Es con tal Dios. cual. Yo te puedo hablar de Dios, te puedo decir todas las maravillas que dice la Biblia, incluso contarte todas mis experiencias, ¿no, Fernando? Pero si no se conecta con Dios uno, ¿de qué sirve todo lo que yo diga?
Uno tiene que ver a ese Dios en su propia vida, tener una comunión con Él. Eso es lo que vale. Lo que vale es que Dios es real, pero Dios se hace real en cada vida en la medida que la persona humildemente, sencillamente, Dios no necesita preámbulos ni explicaciones, simplemente abrir el corazón. En cualquier momento en que le abrimos el corazón, Dios nos va a contestar, porque Dios mira el corazón de cada persona. El corazón es lo que mira Dios, no mira la apariencia. ¿Quién puede engañar a Dios que sabe lo que estamos pensando? Y Lo que decía David. nadie, es imposible. Lo único que mira a Dios es el corazón, lo que hay en nuestro corazón. Por eso acepta hombres inútiles y pecadores como nosotros, porque Él conoce nuestro corazón y nuestra condición, pero también Él quiere lo mejor para su pueblo, quiere lo mejor para su pueblo. Muy bien. Eh, Pedro recibió una misión que lo preparó para predicar a los gentiles, rompiendo barreras culturales en la iglesia primitiva. Justamente el tema de antes, ¿se acuerdan que hablábamos de que no se le podía predicar a los gentiles y el Señor se lo mostró a Pedro claramente? Hechos 10, Fernando. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte itálica. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia. Hacía abundantes limonas al pueblo y oraba a Dios sin cesar. Este hombre tuvo una visión un día. Cerca de las 3 de la tarde vio claramente al ángel de Dios que entraba en su casa y le decía, Cornelio. Este lo miró lleno de temor y le preguntó, ¿qué quieres de mí, Señor? El ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta Dios, y Él se ha acordado de ti. Envía ahora algunos hombres a Jope en busca de Simón, llamado Pedro, que se hospeda en la casa de un tal Simón, un curtidor que vive a la orilla del mar. En cuanto el ángel se alejó, Cornelio llamó a 2 de sus servidores y a un soldado piadoso de los que estaban a sus órdenes. Después de haberle contado lo sucedido, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras estos se acercaban a la ciudad, Pedro, alrededor del mediodía, subió a la terraza para orar. Como sintió hambre, pidió de comer. Mientras le preparaban la comida, cayó en éxtasis y tuvo una visión. Vio que el cielo se abría, que bajaba a la tierra algo parecido a un gran mantel sostenido de sus 4 puntas. Dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y oyó una voz que le decía, vamos, Pedro, mata y come. Pero Pedro respondió, de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. La voz que le habló de nuevo diciendo, no consideres manchado lo que Dios purificó. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue llevado otra vez al cielo. Mientras Pedro, desconcertado, se preguntaba qué podría significar la visión que acababa de tener, llegaron los hombres enviados por Cornelio. Estos averiguaron dónde vivía Simón y se presentaron ante la puerta de la casa. Golpearon, preguntaron si se hospedaba allí Simón, llamado Pedro, pero Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión. El Espíritu Santo le dijo, allí hay 3 hombres que te buscan. Baja y no dudes en irte con ellos, porque yo soy quien los ha enviado. Pedro bajó, se acercó a ellos diciendo, yo soy el que ustedes buscan, ¿para qué vinieron? Ellos respondieron, el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, que goza de la estima de todos los judíos, recibió de un ángel de Dios la orden de conducir a su casa para escuchar tus palabras. Entonces Pedro los hizo pasar, les ofreció hospedaje. Al día siguiente se puso en camino con ellos, acompañados por unos hermanos del
la ciudad de Jope. Al otro día llegaron a Cesarea, Cornelio los esperaba y había reunido a su familia y a sus amigos íntimos. Cuando Pedro entró, Cornelio fue a su encuentro, se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar, diciéndole, levántate, porque yo no soy más que un hombre. Mientras seguía conversando con él, entró y se encontró con un grupo numeroso de personas que estaban reunidas allí. Dirigiéndose a ella, les dijo, ustedes saben que está prohibido a los judíos tratar con un extranjero o visitarlo. Pero Dios acaba de mostrarme que no hay que considerar manchado o impuro ningún hombre. Por eso, cuando ustedes me llamaron, vine sin dudar. Quisiera saber de qué, para qué me llamaron. Cornelio le respondió, hace 3 días me encontraba orando en mi casa alrededor de las 3 de la tarde, cuando se me apareció un hombre con vestiduras resplandecientes. Y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada, Dios se ha acordado de tus limosnas. Manda a buscar a Simón, llamado Pedro, que está en Jope, a la orilla del mar, en la casa de Simón el Curtidor. En la segunda te mandé a buscar y has hecho bien en venir. Ahora estamos reunidos delante de Dios para escuchar lo que el Señor te ha mandado decir. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo lo que le teme y practica la justicia es agradable a él. Además, Amén. 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 Realmente esa es la clave, que Dios nos enseñó de persona y gracias a ese encuentro de Pedro, nosotros estamos en el camino, ¿eh? Porque si no era solamente para los judíos el cristianismo, pero el cristianismo es para todo aquel que reconoce a Dios como su Salvador. amo, su Señor y el juez de su vida y su Padre, ¿no? Su Padre que nos va a ayudar, porque realmente somos completamente inútiles frente a las pretensiones de un Dios eterno y glorioso como es Jesús. Nosotros somos pequeños y limitados, pero el poder de Dios nos acompaña y nos guarda y nos ayuda aún de nosotros mismos, nos salva de nuestras propias debilidades. Bueno, justamente, así como recibió Pedro esa visión y logró abrirle la puerta amplia a todos los que no eran judíos, y después Pablo también va a predicar sobre eso, Juan recibió visiones que forman el libro del Apocalipsis, porque todo es un libro, Apocalipsis, un libro todo revelado, ¿no? Que revela la victoria y el futuro de la iglesia de Cristo, ¿no? Todos podemos tener visiones y sueños, pero debemos humildemente ponerlos delante de Dios y nuestros sacerdotes y pastores para confirmarlo como un mensaje para su iglesia. También se comunica respondiendo, esto es una comunicación importante de Dios, a nuestras oraciones, cuando pedimos algo y Dios nos contesta, ¿no? Por ejemplo, yo le pedí al Señor que Gerardo estuviera con nosotros y Gerardo está con nosotros. Es una respuesta del Señor. Aleluya. Y bueno, el Señor, pero esto hay que entenderlo, no hace, hay que pedirle cosas sencillas. Había un pastor que predicaba que si a uno se le rompe la heladera, tiene que pedirle al Señor, Señor, arreglame la heladera, porque el Señor hasta en esas cosas siempre nos puede ayudar. ¿Cuántas veces hemos perdido una llave y le decimos, Señor, no encuentro la llave? A mí me pasó una vez y esto es testimonio real, hasta en cierta forma me emociona, ¿no? Pero no una, me pasó 2 veces, perdí billetera, cartera, con documentos, con todo, y le pedí a Dios y aparecieron. Me llamaron incluso a la oficina para avisarme que habían encontrado mis documentos, mis papeles, otra vez me los trajeron a casa y hasta me encontré con una persona que de alguna manera estaba vinculada con mi vida. Pero es testimonio real, inclusive yo como sabía que en el momento que la había perdido estaba haciendo algo para el Señor, en mi intimidad yo sabía que no se iba a perder. Fue en una plaza, porque hemos ido a predicar con un conjunto de hermanos, y yo cuando volví me encontré que no tenía la cartera y me había perdido todo.
Pero yo dije, estaba trabajando para el Señor me lo devolver. Y efectivamente, el lunes en la oficina me llaman y me devuelven todo. Eso, no, pero es verdad, ¿no? No es, porque uno dice, no, lo dice para convencer, inventó. ¿Qué me inventaron? Es una realidad concreta. Después otra vez también me había desaparecido y alguien los tiró los documentos y una persona lo recogió, me avisaron. Y esa persona vino a casa y de alguna manera estaba relacionado con un trabajo mío. Así que, entonces, la respuesta a las oraciones, esto porque conté esa respuesta, pero hay muchas más respuestas de sanidades, prodigios, milagros que hace Dios en nuestra vida, en la vida de aquellos seres queridos, ¿no? Entonces, ahora la comunicación de Dios siempre tiene que encontrarnos alertas, estando despiertos para ver las formas que se comunican, que son muy variadas, ¿eh? Y tenemos que atender con respeto y cuidado, no hay que descuidarse en ese aspecto. También la vemos en nuestra vida conforme pasan los años, como decía, en relación a mi matrimonio, por ejemplo, o mi trabajo, mejora nuestra salud o se mantiene. Y también un aspecto importante de la comunicación con Dios, que es nuestra conducta, ¿no? Que cuando estamos, no cuando nos soltamos, pero cuando estamos en el camino de Dios, nuestra conducta cambia cuando estamos, porque es como que el Señor nos ayuda a ser más misericordiosos, más pacientes, más mejores personas, podemos decir. Entonces la vida del hogar cambia, porque Él cambia principalmente en nuestra vida en dos aspectos. Uno en el carácter, en nuestro carácter, y otro en nuestros vicios y malos hábitos, porque todos tenemos aspectos negativos en nuestra vida, ¿no? El que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, dice la palabra. Todo tiene, pero la presencia de Dios nos ayuda con nuestros vicios y malos hábitos, ¿no? En el primer paso del carácter, todos podemos dar testimonio de nuestra mejoría en el trato con nuestra familia, nuestros vecinos, amigos. Somos más pacientes y misericordiosos con propios y ajenos. Y hacemos cosas que si no estuviéramos en el camino no haríamos en favor de otros, y es verdad, ¿no? Yo creo que uno puede ayudar a la gente porque está en el camino de Dios. Si no está en el camino ni se preocupa de lo que le pasa al prójimo. Pero ¿qué es el primer mandamiento? Ama a Dios. Y el segundo, ama a tu prójimo, como a ti mismo, como si fuera uno solo. Entonces, porque bien dice, ¿cómo se puede amar a Dios y no amar al prójimo? ¿Cómo se puede amar a Dios cuando uno no ama al prójimo que ve? ¿Cómo se puede amar a Dios que no ve? Entonces, ama a tu prójimo. Es una enseñanza muy importante y eso cambia nuestra vida, ¿no? Y si no tuviéramos el camino, no haríamos, no tendríamos esa conducta. Y además, también en medio de los conflictos, también vemos la gracia de Dios, ¿no? Como yo comento en este escrito, yo tuve 6 meses en cama y vi la mano de Dios que me sostuvo. No solamente me sostuvo a mí, sino a mi esposa que tuvo que atenderme a mí. Y en ese tiempo, qué cosa rara, la madre también estaba postrada. O sea, ella me atendía a mí por un lado y a la madre por otro. Por eso me es chiquitita y no es una mujer de mucho trabajo, y sin embargo se las ingenió y nos entendió muy bien a los dos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque estaba la gracia de Dios acompañando, ¿no? Entonces, puedo dar testimonio que también me ayudó a conseguir un mejor trabajo y experimenté también su gracia y su poder en ese tema, ¿no? En la paz del hogar y con la familia, en cuanto a los vicios. A mí, yo doy testimonio y es real, me ayudó a dejar de fumar, por ejemplo, ¿no? Este, a otros con el alcohol y la droga, no reemplaza nuestra voluntad, pero comprende nuestra debilidad y nos ayuda y sostiene si realmente queremos cambiar, ¿eh? Bueno, y permanentemente, esto hay que entenderlo también, se comunica con nosotros porque son Dios de individuos, pero no para que seamos individualistas, sino comunitarios y vivamos unidos a nuestra comunicación. Es curioso eso, ¿no? Es un tema que inclusive por ahí otra vez se puede hacer un debate.
Dios es Dios de cada uno, es Dios de Gerardo, es Dios de Fernando, es Dios de mí, pero Él no quiere que seamos individuos separados, sino que vivamos unidos en comunidad. ¿Me explico? Él nos atiende a todos, pero quiere que estemos todos unidos bajo su buen cuidado y protección. ¿Me explico? Porque Él es la fuente de vida. Por eso dice que Él es la rama y nosotros somos los pámpanos, las uvas que cuelgan de la rama, pero si no están colgando de la rama, se seca, la uva se muere. ¿Me explico? Así que tenemos que estar unidos a Él en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, donde Dios nos ponga. Bueno, muy bien. Realmente pensaba que iba a ser mucho más corta la palabra. Esta es la palabra que les traje, pero me gustaría encontrar dos palabras, alguna reflexión de ustedes, si quieren, este, sencillamente, qué les trae, qué les parece lo que les comenté. Bueno, no pensé dejarlo sin palabras. Nos dejaste sin palabras. No. Pero es así, su amor es así, se manifiesta de esa manera y podemos comprender a otros en base a la misericordia y al amor que nos tiene y la paciencia que nos tiene a cada uno de nosotros. Verdaderamente, sí, sí. Y al Y mismo poder ver cuán qué grande es la posibilidad de que tenemos de tenerlo a él para sobrellevar toda dificultad o toda circunstancia, vivir bajo un mismo país, bajo una misma economía y de repente tener las virtudes que tuvo con vos, por ejemplo, en lo laboral, y se nota esa diferencia. totalmente, estamos en otro mundo. Hay el mundo de las tinieblas, bien dice, en el mundo de la luz. Nosotros estamos en el mundo de la luz, ¿no? La luz de Cristo, ¿no? Y yo anhelo Exacto. una iglesia unida, ¿no? Por eso me junto con los católicos, ¿no? Porque anhelo una iglesia unida. ¿Y usted, Fernando, qué me cuenta? Bueno, en el inicio de lo que usted dijo, el tema de la fe, importante para todos nosotros. En fe creemos y en fe debemos actuar. Así que, bueno, muy lindo el trabajo y ya digo, eh, que cada uno pueda aumentar la fe. ¿Eh? Amén. Amén. Sí, ahora yo Amén. creo que simplemente se abrir el corazón a Dios, porque Dios es el corazón. Si uno abre el corazón, el mismo Dios se ocupa de nuestra fe, pero tenemos que ser sencillos como chicos, ¿no? Nosotros decimos, la fe, don de Dios, tarea del hombre. Claro, es Tarea del cierto. hombre. Pero tenemos que abrirle el corazón. Nuestra Claro. tarea es ser sencillo, es pedirle normalmente como nuestro padre, nuestro amigo. No andar elucubrando tanto, es nada más que creer que le hay, que nos asiste, que nos va a ayudar a superar nuestras debilidades, que Él es más poderoso que nuestras debilidades, que nuestras falencias, que nuestras faltas, ¿no? Realmente tan grande es su misericordia. Y bueno, bueno, por eso, y finalmente digo, Dios siempre está queriendo comunicarse con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que abrirnos a Él. Ella se abrió, ya mostró toda su misericordia en la cruz de Cristo, que dio su vida por nosotros, y que nosotros no podemos ni tocar con un dedo, porque lo que hizo en la cruz no nos entra en la cabeza, ¿no? Él pagó un precio inusitado, ¿no? Dio su vida. El sacrificio de Cristo en la cruz fue inusitado, el sufrimiento que tuvo, la sangre derramada y el sufrimiento. Y no solo eso, sino que nos sigue acompañando, nos sigue bendiciendo, nos sigue guardando de tantos males, ¿no? Por eso no podemos dejar de menos de asombrarnos con este Dios tan maravilloso pedir, y yo lo que le pido a Dios que abra los ojos de la gente, porque la gente
no se da cuenta y arruina su vida actual y su vida eterna, ¿no? Por eso oro para que la gente abra los ojos, porque finalmente, y vuelvo a lo mismo, nosotros podemos hablar, podemos transmitir, podemos contar con nuestro corazón lo que hemos vivido. Pero el que convierte realmente, el que convierte, por eso le dijo Satanás, ¿no? Satanás le dijo, ¿tienes hambre? ¿Puedes convertir estas piedras en panes? ¿Se acuerdan cuando estaba en el desierto Jesús? De alguna manera, estas piedras somos nosotros. Y Dios puede, Dios sí que puede convertir estas piedras en panes. Ojalá pueda compartirnos en panes a nosotros, ¿no? Para que podamos ser comida para la humanidad, ¿no? Él fue Qué comida, buena reflexión. ¿no? El que no hay ninguna virtud en nosotros, pero Él puede compartir estas piedras en panes para su gloria. Bueno, muy bien, les agradezco el encuentro, realmente me encanta compartir todo esto, y al mismo tiempo me emociona, ¿no? Porque me parece que es para el bien de la humanidad y me apena mucho que la gente le vuelva la espalda a Cristo, ¿no? Lamentablemente hoy la indiferencia a la fe es muy grande, el mundo se mueve en otra cosa, evidentemente, ese mundo de las tinieblas, pero es una pena, ¿no? Ojalá que realmente haya, y sobre todo la juventud, haya se encienda la juventud, ¿no? Ayer escuché una charla de un pastor que decía que vienen tiempos de renovación, vienen tiempos de cambio y que Dios va a obrar de una manera increíble. Bueno, esperamos en el accionar de Dios, pero abramos nuestro corazón porque Él siempre está dispuesto a honrar su nombre y su palabra, ¿no? Bueno, muy bien. Les agradezco, nos encontramos el próximo lunes. Espero que sin tantos problemas técnicos ya lo vamos a ir superando. Bueno, una alegría Hasta la verlo. próxima, chao Alejandro, chao Gerardo y saludamos a todos. Ah, Buenas le noches. toca a usted, Fernando, ¿no? Me La toca a mí, próxima. me toca a mí. Bueno, muy bien. Bueno, si quiere, El próximo, bueno. si quiere Terminamos corto un segundo, pero usted dice por el feriado. el 25 de mayo, claro. Feriado 25 de mayo. Yo no tengo problema. Si ustedes pueden. Bueno, nos vemos. ¿Vos podés, Gerardo? ¿El 25? No creo que vaya a tener inconveniente. Yo tampoco, así que creo que seguramente Bueno, la muy haremos el bien. 25. Bueno, saludamos a todos y muchas Bueno, gracias por si Saludamos a escuchar. quieren, todos. corto la, y podemos hablar un poquito, a ver.